Hola a todos. Antes que nada, en nombre del Comité de Jóvenes Árbitros Bajío de ICC México, pues les damos la más cordial bienvenida, ¿no? Espero que la sesión sea completamente de su agrado. En esta ocasión vamos a platicar un poquito sobre las medidas cautelares y provisionales en arbitraje. Como ustedes saben, pues las medidas precautorias son unas herramientas utilizadas por los tribunales, tanto estatales o arbitrales, durante el curso de algún litigio o arbitraje que buscan proteger precisamente la litis de la controversia, ¿no? Y que de esta manera se facilite el cumplimiento o la ejecución del laudo final. Las medidas precautorias, pues, son un instrumento verdaderamente muy útil y sobre todo yo creo que muy frecuentemente utilizado por los tribunales. Pero yo creo que por la misma conveniencia o en la práctica hay veces que esta medida escogida es mal empleada, cuestionable, ya sea porque existe un abuso hasta cierto punto o por la falta de pericia del tribunal. Por eso pueden existir medidas improcedentes o que estas medidas no justifiquen las circunstancias del caso o que hasta cierto punto sean exageradas, ¿no? Esta sesión lo que busca es la comprensión en su utilización y la ejecución de estas medidas precautorias siguiendo un método de derecho comparado. Me voy a permitir presentar a nuestros distinguidos ponentes del día de hoy y voy a leer un breve resumen de su trayectoria profesional. Paola Aldrete es asociada senior del equipo de arbitraje y litigio en Galicia Abogados. Por más de 8 años, Paola ha enfocado su práctica en arbitraje comercial, representando a compañías transnacionales y locales, actuando como árbitro único, coárbitro y secretaria de tribunales arbitrales en diversos procedimientos institucionales y ad hoc. Paola trabajó como asociada foránea en DLA Piper New York en el equipo de arbitraje internacional. Paola ha sido reconocida como Future Leader Arbitration 2021 por Jusco Legal. Es licenciada por el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Paola obtuvo su Master of Laws en International Legal Studies con certificado en International and Dispute Resolutions por la Universidad de Georgetown en Washington. Durante su maestría, Paola cofundó el Georgetown Law Association of Mexican Students. Ha sido panelista en múltiples conferencias y foros, coentrenadora del equipo del TEC en Guadalajara y el TEC Santa Fe para el 21º y 22º MUT de Viena y el MUT México. Es autora de diversos artículos sobre arbitraje comercial y editora del libro Legislación Mexicana de Arbitraje de Porrúa en 2015. Es miembro y fundadora de varias asociaciones relacionadas con arbitraje desde el año 2013. También tenemos con nosotros a Eduardo Lobatón. Él es asociado de Hogan Lovells en la Ciudad de México y se especializa en arbitraje comercial y de inversión, litigio civil y mercantil. Él fue graduado con el mejor promedio de su generación y con mención honorífica de excelencia del TEC de Monterrey. También cuenta con una especialidad en estudios legales transnacionales por el Georgetown Center for Transnational Legal Studies y una especialidad en el Derecho de Amparo por la Universidad Panamericana. Es profesor de Derecho en el TEC de Monterrey y es el entrenador de esa universidad para los MUT de Viena y el MUT México. Actualmente, también funge como co-coordinador del Foro de Jóvenes Arbitrajes en CAMCANAC. Eduardo ha representado a clientes en litigios y arbitrajes complejos en distintas industrias, incluyendo construcción, infraestructura, energía, aseguradora automotriz, entre otras. Encantado también de tener Beto King. Él es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, en Derecho en Resolución de Disputas por la Universidad de Pepperdine, en California. Bueno, ya nos platicas luego un poquito de lo bonito que es Malibú, mi querido King. Actualmente es asociado senior de Santa Marina y Esteta, en donde lidera la práctica arbitral y el Asian Desk. Es embajador en México de Arbitrator Intelligence y actualmente es co-coordinador del Foro de Jóvenes en Arbitraje CAMCANAC. También es profesor de la materia de arbitraje y medios alternativos de solución de controversias y entrenador de los equipos de arbitraje del ITAM. Ha sido entrenador de otros equipos para concursos de arbitraje en Malasia, en Estados Unidos y en México. De 2016 a 2018, Luis fue Senior International Case Counsel en el Asian International Arbitration Center en Malasia y organizó el pre-MUT para el BISMUT más grande de Asia en 2017 y el más grande del mundo en 2018.
Finalmente, nuestro moderador del día de hoy, Fabián Villeda, es abogado por la Universidad Tecnológica Centroamericana, con orientación en Derecho Comercial Internacional, graduado con honores magna cum laude, primero en su generación. Realizó un Master of Laws en International Law en la Universidad de Heidelberg, Alemania, y un magíster en Derecho Internacional en Inversiones, Comercio y Arbitraje en la Universidad de Chile, en donde tuvo la máxima distinción Sehr Gut. Fabián posee estudios de especialización en Defensa Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Zaragoza y el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos, y un diplomado en Gestión de Talento Humano por la Universidad Tecnológica de El Salvador. Certificado en Arbitraje Internacional Comercial de Inversiones por la Universidad de Ginebra y la Universidad de Buenos Aires. Certificado de árbitro y secretario del Tribunal Arbitral por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Su práctica se concentra en la resolución de conflictos a través de litigio y arbitraje doméstico e internacional. Ha sido entrenado bajo las reglas del CIADI, CCI, CNUDMI, entre otras. En el derecho internacional público, su especialidad se concentra en el derecho y arbitraje internacional de las inversiones. Tiene varios años de experiencia como profesor. Fabián es abogado adscrito en el Colegio de Abogados de Honduras y miembro de diferentes organizaciones y asociaciones relacionadas con arbitraje. Actualmente se desempeña como abogado asociado en LexinCorp Honduras. Habla español, inglés, francés y conocimientos básicos de alemán. Verdaderamente un placer y un honor el que estén con nosotros. Gracias a todos por acompañarnos y, por supuesto, por aceptar la invitación. Mi querido Fabián, con todo gusto te cedo los micrófonos. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes a todos. Buenas noches, de hecho. En mi ciudad, en mi país, ya son las 6 de la tarde. Creo que tenemos la misma hora con México. Es un gusto enorme estar aquí con ustedes y compartir con los compañeros panelistas. Este es, creo, desde que comenzó la pandemia, el cuarto evento al que soy invitado desde México. Así que no puedo esperar a que todo esto acabe para tener la oportunidad de estar allá, irlos a ver. Como centroamericano tenemos un inevitable apego emocional con México, así que es un gusto estar con ustedes acompañándolos acá. Como bien introdujo Juan, vamos a hablar hoy sobre las medidas cautelares o medidas precautorias en arbitraje. Sin embargo, vamos a empezar haciendo un acercamiento al sistema arbitral y no me voy a limitar como moderador a solo formular las preguntas. En algunas tendré alguna participación para enriquecer el diálogo, ya que además hemos tenido inscripción de varias personas de diferentes países. Veo caras conocidas de aquí de mi país, de Centroamérica, de Sudamérica, de Chile, de Uruguay, así que estamos muy contentos de tenerlos acá. Y vamos a ir comentando un poco de derecho comparado en la medida de lo posible y de nuestros conocimientos. Así pues, vamos a empezar hablando del sistema arbitral y me gustaría comentarles que en Centroamérica es una región que ha hecho esfuerzos significativos para adelantar los procedimientos arbitrales de forma eficiente. La mayoría de los países centroamericanos ha adoptado la ley modelo de la CNUDMI, Honduras entre ellos. Costa Rica es un país que tiene bastantes avances en arbitraje. Yo diría que en general los países centroamericanos están haciendo la tarea, tienen legislaciones modernas. En nuestro caso particular, Honduras, la fuente del derecho arbitral está en la Constitución de la República, que establece como derecho constitucional que las partes puedan solucionar sus controversias por tribunales de arbitramiento. Igualmente tenemos la Ley de Conciliación y Arbitraje, que fue publicada en el año 2001. Desde el 2001 estamos trabajando con esta ley, que es una ley que se aprobó básicamente siguiendo al pie de la letra, con muy pocas modificaciones de la ley modelo de la CNUDMI. Igualmente tenemos la Ley de Promoción y Protección de las Inversiones. Honduras es uno de los 30 países aproximadamente que tienen este tipo de ley. Como sabemos, en Derecho Internacional de Inversiones, una de las fuentes no solo son los tratados, sino que también leyes nacionales. Entonces, este país tiene una de estas leyes. Otra particularidad que me llamó mucho la atención y que reflexioné sobre ella justo antes de empezar este panel es que Honduras tiene las zonas especiales de desarrollo, que son más o menos, por ponerles un paralelo, las ciudades modelo. Y justo ahora se ha creado una en la zona norte del país, muy cerca de donde yo estoy, en pleno Caribe,
por si alguien quiere ver esas playas paradisíacas, más o menos como Cancún. En Roatán, en la ciudad de Roatán, se ha creado el centro de arbitraje Próspera, que va a tener como default la resolución de arbitrajes todos los conflictos que se generen dentro de la zona de desarrollo económico. Entonces, es bien interesante porque mi país en ese sentido ha dado grandes pasos, es suscriptor de la Convención de Nueva York, de la Convención de Panamá, pero además la Constitución de la República declara que todos los laudos y sentencias arbitrales internacionales deben ser reconocidos. Entonces, aún si no tuviéramos el respaldo de la Convención de Nueva York y la de Panamá, pues ya tenemos ese respaldo constitucional. Y esto con una idea de introducir el tema porque en México, por ejemplo, donde está la mayoría de nuestros participantes del día de hoy, entiendo que el sistema arbitral tiene una fuente legal que no es una ley específica. Bueno, ya nos contará un poco sobre eso Paola y Luis. Paola, quizás nos puedas acercar sobre ese tema. Cuéntanos cómo surge, cuál es la fuente legal del arbitraje en México y quizás, Luis, tus apreciaciones sobre si México es un país amigable al arbitraje. Paola. Muchas gracias, Fabián. Bueno, primero que nada, agradecer a la CCI, a Juan Carlos, a Laura, la invitación. Es un gusto estar aquí y un honor estar con ustedes el día de hoy. Y bueno, en relación con la intervención que mencionó ahorita Fabián, en México la legislación de arbitraje se encuentra en el título 4 del Código de Comercio. En realidad es casi una adopción casi integral o casi verbigracia de la ley modelo. En ese sentido, pues básicamente sería esa la respuesta a tu pregunta. Otra diferencia que más adelante tendrá algún impacto es que la legislación arbitral en México es monista, es decir, no diferencia o no regula de manera distinta a los arbitrajes internacionales versus los locales, sino que es una misma legislación o misma regulación para ambos procedimientos. Gracias, Paola. Luis, cuéntanos, ¿cuál es tu perspectiva del panorama en México del arbitraje? ¿Consideras que México es un país amigable al arbitraje? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son los desafíos que tienen allá? Muchísimas gracias, Fabián. Les agradezco muchísimo por la invitación. Es un verdadero placer estar aquí. A mis copanelistas también. Muchas gracias, Laurita. Juan Carlos, gracias por organizar el evento y muchas gracias por la invitación. Y si me permites, Fabián, me iría un poquito más para atrás para hacer como un análisis de derecho comparado de dónde está México y cómo lo podemos ver vis-a-vis cómo está Centroamérica, ¿no? Entonces, mi perspectiva personal de qué tan amigable es un sistema al arbitraje depende básicamente del tiempo de cocción que llevan las medidas arbitrales o el sistema arbitral dentro de la jurisdicción. Y esto se ve afectado por lo que comúnmente se le conoce como el hub race. O sea, hay muchas jurisdicciones que pretenden ser el hub arbitral de alguna región en particular o de alguna parte del mundo, o tal vez internacionalmente, ¿no? Que esto pasa también en algunos casos. Entonces, ¿qué tanta competencia haya entre los diferentes, digamos, hubs que hay en una región determina qué tan rápido avanza? Y estoy completamente de acuerdo contigo. Centroamérica ha hecho unos esfuerzos en los últimos años espectaculares. Ahora, en preparación para esto, me metí a ver la ley de Honduras, que nos aprende, basada en la ley modelo de arbitraje y la ley modelo de mediación, con unas características particulares bien interesantes, como determinar desde un inicio qué es la materia arbitrable y qué no es, cómo se regulan los casos de cuantía menor, de cuantía mayor. O sea, esto es verdaderamente impresionante y ayuda en muchos casos, ¿no? Ahora, también hay que decir que hay otros casos que son meramente estatales, como Estados Unidos. Ahí hay competencias para hacer el hub, ¿no? Competencia no en el sentido jurídico, sino en el sentido, digamos, de layman terms, por ser el hub arbitral. Entonces, en Estados Unidos vemos que Miami se pinta o se presenta como la puerta de entrada a Latinoamérica, ¿no? Nueva York se pinta siempre como el foro internacional, California desarrollando nuevas reglas, nuevas leyes para atraer más comercio internacional, pero la verdad es que el sistema americano es bastante complejo
por la relación entre el Federal Arbitration Act y las leyes de los estados y cómo se determina si es una materia federal de comercio, es una cuestión que está, digamos, regulada por materia estatal. Y esto también aplica, por supuesto, en otras partes del mundo. Yo me referiría, por ejemplo, a lo que está pasando ahorita en todos estos países donde la ley Sharia aplica, ¿no? Entonces, de unos años para acá, o sea, verdaderamente 15 años para acá, se ha tratado de distintas maneras de incorporar la práctica arbitral dentro de las jurisdicciones, teniendo esto que se le llama un sistema dentro de un sistema para traer o para incorporar las figuras internacionales de derecho dentro de un sistema que no prevé ninguna puerta de entrada para las figuras internacionales. Y esto ha dado que, por ejemplo, en Dubái, en 2011, el Dubai Financial International Center, que tiene un centro arbitral, tiene una escuela de derecho, tiene una biblioteca, que a su vez llevó a Arabia Saudita en 2014 a adoptar la ley modelo, y Qatar viene atrasito también con un sistema similar, ¿no? Entonces ahí se ve el desarrollo de la carrera para hacer el juego arbitral. Y también, por ejemplo, otro caso muy claro es el de India, ¿no? Donde había un sistema totalmente pulverizado, y ahorita lo que se está tratando de hacer es unificar los criterios, y desde 2015 tiene una ley que verdaderamente le da dientes a los jueces y a los árbitros para ejecutar o para todo lo que tiene que ver con cuestiones de arbitraje, digamos, ¿no? Esto es muy interesante en cuanto a la carrera que está buscando India de competir con el sudeste asiático, que de suyo es algo que vale la pena mencionar, porque los reglamentos arbitrales de los estados, digamos, del sudeste asiático, Singapur, Malasia, por estar Indonesia, además, se renuevan casi cada año, ¿no? Las leyes, por ejemplo, en Singapur, el nuevo reglamento de SIA, que es de 2016, el nuevo se detuvo por la pandemia, pero ya iba a salir. La ley modelo es de diciembre de 2020, perdón, no la ley modelo, la ley arbitral es de diciembre de 2020, con incorporaciones que tienen que ver con lo que estamos platicando. También Malasia, ¿no? Con reglamentos de 2018 y una ley de finales de 2020, justamente con provisiones para arbitrajes de emergencia. Y tenemos también las instituciones, digamos, las que pretenden ser 100% internacionales, ¿no? Como la ICC o como ICDR, que este año publicaron reglamentos nuevos. Entonces, desde ese punto de vista de la carrera que tiene cada una de las jurisdicciones de tratar de desarrollarse, es como yo vería el desarrollo de la jurisdicción mexicana. El análisis que yo haría es que cada vez más la jurisdicción mexicana es amigable al arbitraje. Se ve de distintas maneras y hay distintos temas. Tenemos una jurisprudencia a finales de 2019 donde se metió un paso más para el reconocimiento y ejecución de laudos. Bueno, así pasa. Pero también tenemos cada vez más jueces preparados para resolver cuestiones arbitrales. Y pues bueno, por más que la ley se haya adoptado en 93 y la última modificación en 2011, digamos que cada vez más ha crecido este ambiente arbitral, y definitivamente hay mucho camino para adelante, y no solo en arbitraje, sino también en otros métodos alternativos, como es, por ejemplo, la mediación. Ahí no seguimos la ley modelo de mediación necesariamente, y hay unos temas que ver totalmente, pero bueno, vamos caminando para adelante. Muchas gracias, Luis. Muy valioso tu aporte, y si bien no es el tema central de esta conversación el día de hoy, sí nos invita un poco a la reflexión de qué pasa en Latinoamérica, que no tenemos un hub del arbitraje que podría ser perfectamente México, que es un país con la infraestructura y los flujos económicos que justificarían este hub en Latinoamérica. Y bueno, ya que hemos hecho un poco de embajadores de nuestros países y de nuestras regiones, vamos a entrar ya ahora sí en materia, y pongamos en contexto. Si vamos a hablar sobre las medidas precautorias y las medidas provisionales, ya Juan nos adelantó un poco. Hablemos de qué son esas medidas. Cuando existe una cláusula arbitral, ¿cuáles son las alternativas con las que cuentan las partes para solicitar esas medidas cautelares? ¿Cuál es el órgano competente? ¿Qué ventajas y desventajas se pueden apreciar que existen al solicitar medidas cautelares ante las Cortes Nacionales o los tribunales arbitrales o los árbitros de emergencia? He soltado varias preguntas y estas se las lanzo a Eduardo. Así que, Eduardo,
no temas en decirme si se te quedó alguna en el aire, pero yo con todo gusto te las repito. Cuéntanos tus impresiones respecto a este tema. Perfecto, gracias, Fabián. Al igual que mis copanelistas, primero que nada agradecer mucho a la ICC, a ICCJAF, al Comité del Bajío y en particular a Laura y a Juan Carlos por la invitación. Encantado de estar aquí. Y ahora, Fabián, en cuanto a tus preguntas, espero que no se me vaya ninguna. Efectivamente, como comentó Juan Carlos al inicio, pues las medidas cautelares son herramientas o instrumentos que buscan proteger la litis o facilitar o asegurar la ejecución de una sentencia o un laudo en una disputa, ¿no? Típicamente están encaminadas a mantener una situación de hecho existente, precisamente con la finalidad de proteger algún derecho de las partes durante la disputa. Ahora, en cuanto a tu siguiente pregunta de con qué alternativas cuentan las partes en un arbitraje para solicitar medidas cautelares, creo que no hay una respuesta única. Dependerá, desde luego, del acuerdo de arbitraje, en primer lugar. En segundo lugar, de las reglas de arbitraje que hayan pactado las partes y de la ley arbitral aplicable. Pero en general, las partes cuentan esencialmente con tres alternativas, ya sea solicitar las medidas directamente a un juez, a pesar de que exista un acuerdo de arbitraje. En segundo lugar, solicitarle las medidas a un tribunal arbitral, una vez que ya esté constituido. Y por último, algunos reglamentos de arbitraje ya prevén la posibilidad de arbitrajes de urgencia o de emergencia, o bien la formación expedita del tribunal, precisamente para dictar medidas cautelares. Esas tres serían las alternativas. En cuanto al juez, en el caso de México, adoptando la ley modelo, el artículo 1425 del Código de Comercio, nos señala que aun cuando exista un acuerdo de arbitraje, se puede solicitar a un juez que dicte medidas cautelares antes o durante la tramitación del procedimiento arbitral. Y esa facultad de los jueces es replicada también en muchos reglamentos. Es el caso del reglamento del ICC, que en su artículo 28 establece claramente que también se pueden solicitar medidas cautelares a los jueces. Ahora, respecto al tribunal arbitral, también la mayoría de los reglamentos arbitrales prevén expresamente que los tribunales arbitrales pueden dictar medidas precautorias. Y también lo prevé nuestra ley arbitral. El artículo 1433 del Código de Comercio establece que los árbitros pueden dictar medidas cautelares que objeto de la disputa. Y por último tenemos los arbitrajes de urgencia o la formación expedita del tribunal, ¿no? En el caso de ICC, por ejemplo, del Centro de Arbitraje México, prevé el arbitraje de emergencia expresamente para dictar medidas cautelares. Por otro lado, el reglamento de la SCIA prevé la formación expedita del tribunal. Y respecto a tu última pregunta sobre ventajas y desventajas de acudir a cada una de estas sedes, podríamos enumerar un sinnúmero de ventajas, pero algunas que veo, acudir a un juez tiene algunas ventajas evidentes. La primera es que cuando todavía no se inicia el arbitraje o todavía no se constituye el tribunal arbitral y la medida cautelar es urgente, acudir a un juez, desde luego, tiene esa ventaja en cuanto al tiempo. En segundo lugar, los jueces, al sí tener facultades de imperio, cuando la medida requiere de una ejecución coercitiva por temas estratégicos, también presentan una ventaja importante. Y la tercera ventaja importante que le veo a los jueces es que esto tiene su grado de debate, pero en principio los jueces podrían dictar medidas cautelares ex parte, mientras que eso típicamente no es permitido en muchos reglamentos arbitrales. Ahora, en cuanto a las ventajas de hacerlo con un árbitro de emergencia o un tribunal arbitral, la primera es que en general el régimen de medidas cautelares en México es bastante estricto y es difícil obtener una medida cautelar si no se cumplen ciertos requisitos. Por lo general, los árbitros son un poco más abiertos a estos requisitos y pudieras obtener ciertas medidas cautelares que probablemente un juez no otorgaría. Y lo segundo es que pedírselas al propio tribunal arbitral puede eliminar hasta cierto punto el riesgo de litigios paralelos, ¿no? Y tener que estar llevando al mismo tiempo un juicio especial de medidas cautelares junto con un procedimiento arbitral. Ahora, las desventajas, desde luego, evidentes que no tienen los árbitros es que no tienen facultades de imperio. Entonces, si una parte no quisiera cumplir de forma voluntaria, habría que acudir con un juez a un procedimiento de ejecución.
Y típicamente, pero esto depende del reglamento arbitral aplicable, no pueden dictar medidas cautelares ex parte, ¿no? Le tienen que dar garantía de audiencia a la contraparte. Y creo que son las preguntas. No sé si se me fue alguna, Fabián. No, al contrario, y de hecho sobre algunos de tus respuestas vamos a regresar más adelante, y de hecho me gustaría hacer un comentario. Si este fuera un partido, la pelota estaría en la cancha de México ahora mismo, porque en comparación con nosotros, sí, en Honduras, por ejemplo, la ley de conciliación y arbitraje no regula específicamente el tema de las medidas cautelares, sino que el Código Procesal Civil lo regula directamente, y en Honduras la única posibilidad de obtener medidas cautelares es ante los órganos jurisdiccionales ordinarios. Y eso ya podemos ir viendo también un poco cómo son las diferencias, ¿no? Por ejemplo, en Chile existe un principio de paridad entre los árbitros y los jueces, por lo tanto los árbitros pueden otorgar medidas cautelares. En Perú, una vez que el tribunal arbitral se constituye, si un juez estaba llevando un procedimiento de medidas cautelares, tiene que remitir el archivo judicial al tribunal arbitral para que continúe con estas diligencias. En Argentina, recientemente hubo un cambio respecto a eso, en la que me parece que permiten ahora a los tribunales arbitrales poder dictar estas medidas cautelares. Entonces, definitivamente, este es un tema también que tiene mucho que ver la sede, ¿no? Y ya más o menos conversaremos sobre eso más adelante. Me parece que Paola tiene alguna participación que quisiera hacer. Sí, muchas gracias. Nada más quería aprovechar las preguntas que respondió Eduardo, que obviamente, como siempre, una intervención muy buena. Quería complementar respecto del acuerdo arbitral. Él mencionó inicialmente que se tendría que revisar el acuerdo arbitral, el reglamento de arbitraje y la lex arbitri. Respecto al acuerdo arbitral, es importante revisar que las partes no hayan incluido alguna prohibición, por ejemplo, de acudir a un juez explícitamente para la obtención de medidas judiciales. Aunque no es común en México, yo lo he visto en cláusulas redactadas en contratos en Estados Unidos, o sea, que intervienen partes en Estados Unidos, que llevan un mayor control sobre la extensión o sobre las facultades que tiene un árbitro. Eso es en mi experiencia. Adicionalmente, de las ventajas y desventajas que mencionó Eduardo, yo añadiría la ventaja del juez, más bien del procedimiento judicial, que en México es gratuito. En México, el solicitar una medida cautelar a un juez no conlleva ningún costo adicional a los honorarios del abogado que estás cubriendo, y versus en un arbitraje que sí se tendrían que cubrir ciertos costos. Esas serían las únicas dos intervenciones adicionales a lo que mencionó Eduardo. Paola, nos quedamos contigo. Cuéntanos si hay alguna diferencia entre el arbitraje doméstico e internacional en cuanto al régimen de medidas provisionales o cautelares. Y también me gustaría saber si en caso de que la sede del arbitraje no sea México, ¿un juez mexicano puede dictar medidas cautelares en auxilio al arbitraje? Muchas gracias, Fabián. Igual, y creo que Luis levantó la mano y creo que quería intervenir respecto de lo que había dicho Eduardo. No sé, Luis, si quieres intervenir antes. Muchísimas gracias, Paola. Adelante. Sí, a mí me parece, o sea, haciendo un análisis, y particularmente en tiempo de pandemia, ¿no? Ahorita los juzgados es complicado, por ponerlo de alguna manera. Y entonces, como yo lo veo, es un balance hoy de tiempo y dinero. Sí, como lo acaba de decir Paola, es seguramente, y la vasta mayoría de los reglamentos lo prevén, un arbitraje de emergencia o constituir un tribunal para la emisión de un laudo va a tomar tiempo o va a tomar dinero, y frente a ir a un juzgado, a un juez local, es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, ahorita creo que el examen que se haría normalmente se ve afectado por las circunstancias actuales, ¿no? Simplemente quería hacer esa aclaración. O sea, creo que la regla que se tomaría todos los días no sería exactamente la misma en vista de las circunstancias actuales. Gracias, Luis. Paola. Muchas gracias, Fabián. No, y de acuerdo con lo que mencionó Luis, hay que considerar las circunstancias actuales en las que estamos viviendo, más porque en México, por lo menos cuando estábamos bajo el semáforo rojo, se solicitaban requisitos adicionales para poder presentar demandas nuevas, ¿no? Entonces, sí son circunstancias que se tienen que considerar al momento de analizar cuál es el mejor escenario para el cliente.
Ahora, respecto de la pregunta, de tu última pregunta, Fabián, la primera ya medio la había respondido al inicio, explicando que en México tenemos una ley que es monista, es decir, solo hay una legislación para ambos tipos de arbitraje. Y por lo tanto, entonces no hay una diferenciación que se aprecie respecto de las medidas que se pudieran emitir respecto de arbitrajes internacionales versus arbitrajes locales. Y tu segunda pregunta, ¿me la puedes recordar, por favor? Sí, te preguntaba si en caso de que la sede del arbitraje no sea en México, un juez mexicano tiene la capacidad legal para dictar medidas cautelares en auxilio del arbitraje. De acuerdo. Mi interpretación del Código de Comercio sería que sí se puede. Esa es mi opinión, siempre y cuando el objeto de la medida como tal se encuentre bajo la jurisdicción del juez. Es decir, digamos, los bienes se encuentran en la Ciudad de México y se está solicitando que esos bienes se embarguen o, por ejemplo, que se congelen cuentas bancarias, que esas cuentas bancarias estén en un banco que se encuentra en México. Esa sería mi interpretación del código, porque el código no lo prohíbe. Gracias. Y Luis, ahora estaba pensando también, reflexionando un poco con las comparaciones. Ya veo que a ti te gusta bastante el tema de las comparaciones. En México, ¿puede un juez dictar medidas cautelares de un procedimiento arbitral que no ha iniciado? Por ejemplo, en Honduras no se puede. En Honduras tiene que haberse iniciado el procedimiento arbitral y posteriormente pedir las medidas cautelares. Y igualmente también te quería preguntar qué tipo de medidas pueden dictar los jueces en auxilio al arbitraje o los árbitros. Tal vez puedes hacer alguna mención de acuerdo a las materias. Sí, muchísimas gracias. Yo consideraría que sí, es posible que un juez mexicano, antes del inicio del arbitraje, dicte una medida cautelar. Ahora, el dictado de esa medida cautelar no viene solo, ¿no? O sea, se tiene que hacer mención a que va a iniciar un procedimiento arbitral. Y aquí me gustaría hacer una referencia a un artículo que publicó Edgardo Muñoz hace unos años, en 2015. Justamente lo publicó en la revista de Pauta de la ICC, donde hace un análisis fantástico del desarrollo hasta ese momento, digamos, ahorita pues ya tiene 6 años, ¿no? Pero hace un desarrollo fantástico de los requisitos formales y de los requisitos sustanciales. Entonces, creo que ahí todo esto se tiene que considerar. Recojo el comentario de Eduardo sobre que el sistema en México es verdaderamente reducido, ¿no? O sea, es muy limitativo y es en realidad estricto para que los jueces puedan emitir medidas cautelares frente a la facultad que tiene un juez. Ahora, si se trata de que un juez va a emitir una medida cautelar en auxilio a un arbitraje, el artículo 1478, y digo, todo esto depende mucho de la práctica, depende cómo se vea y obviamente se va a litigar, ¿no? Pero pues, el juez goza de plena discreción en la adopción de las medidas cautelares y depende cómo se vaya a leer eso. Ahora, el comentario que decía, reconocía de Eduardo, es que el objetivo deben de ser esto, ¿no? Preservar la materia, mantener la relación, cumplir provisionalmente, preservar evidencia, garantías para los costos o garantías para, en su caso, el cobro. Y entonces, dependiendo de la materia, ahí yo haría un análisis, o sea, sí, efectivamente, sobre los reglamentos y sobre la ley arbitral, por supuesto. Y digo, perdón, sobre los reglamentos y sobre el acuerdo de las partes. Pero también habría que considerar la ley arbitral. Por ejemplo, en Estados Unidos la materia arbitral es mucho, mucho más amplia que en México, ¿no? En otras jurisdicciones, bueno, vamos a decir el caso de México, no está limitado exactamente qué es la materia arbitrable, es un tema que digo, no se presenta tanto, pero cuando se presenta es un tema complejo. Y no hay desarrollo, por ejemplo, en muchas otras jurisdicciones se habla de las disputas, del boardroom disputes, ¿no? Que en México se podría considerar una cuestión 100% comercial y entonces existe la facultad. Aquí diríamos, bueno, pues tal vez eso no es arbitrable porque se trata de derechos societarios, no sé, o sea, habría que ver otras cosas. Pero también en este ejercicio de derecho comparado,
por más que pensemos que la ley modelo lo que trata, y ha sido muy exitosa, por supuesto, pero lo que trata de hacer es uniformar, digamos, el campo o la cancha en la que juegan los participantes de arbitraje, no siempre el derecho de base permite esto. Y pongo, por ejemplo, el caso de los sistemas de derecho musulmán, donde las reglas son completamente distintas. Y no tenemos que irnos tan lejos. También, por ejemplo, China, que es un sistema que viene de comunismo, o como Vietnam, que sigue siendo un sistema comunista, donde en China, por ejemplo, se incorporaron muchos principios de derecho civil y después de derecho común, pues las reglas que aplican al fondo son diversas. Entonces, contestando la última pregunta, si me decías, el árbitro, ¿verdad? El árbitro, ¿qué medidas puede dictar? Sí, sí, Sí. y si puedes hacer tal vez referencia a alguna materia en específico. Sí, por ejemplo, o sea, en México directamente podemos llegar a que sean bienes 100% disponibles, ¿no? Sobre los cuales se pueda celebrar una transacción. Si es una materia familiar, esto por supuesto no entra. Y sé que hay disposiciones que se podrían, digamos, considerar de alguna manera con implicaciones penales, pero no hay manera de que se dicte una materia que va a versar sobre una cuestión penal. O sea, eso no pasa porque está fuera de la ley arbitral, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo la ley arbitral es de una manera la puerta de entrada al arbitraje, ¿no? Y si estamos considerando la emisión de una medida cautelar al inicio de un procedimiento arbitral o por un árbitro de emergencia o ya sea por un juez, hay que considerar básicamente qué es lo que dice la lex arbitri, ¿no? La que aplique en el lugar. Claro. Antes de continuar, quiero recordarles a los participantes que pueden realizar sus preguntas en el chat y las leeremos al final para contestarlas. Igualmente, quien quiera participar, podemos abrir micrófono al final para que puedan plantear sus preguntas a viva voz. Eduardo, habiendo las partes solicitado la medida cautelar, ¿cuáles, y tú más o menos adelantabas un poco sobre esto, tal vez puedas ahondar, cuáles son los requisitos que se deben acreditar para procurar la obtención de dichas medidas? Y esto es otra cosa sobre la que también mencionaste brevemente, si que era posible pedir medidas cautelares simultáneamente entre un juez y árbitro. Desde tu práctica, ¿cuál sería tu valoración al respecto? ¿En qué circunstancias, en qué situaciones o en qué casos considerarías que es válido hacerlo y en cuáles preferirías abstenerte de hacerlo? Claro, Fabián. Respecto a tu primera pregunta de los requisitos, de nuevo, creo que depende del reglamento arbitral que haya impactado a las partes y la ley arbitral respectiva, ¿no? En cuanto a los reglamentos, usualmente no es común que prevean muchos requisitos. El reglamento de la ICC, por ejemplo, señala expresamente que los árbitros tienen amplia discreción para dictar medidas cautelares y que puede estar sujeto a una garantía, ¿no? El reglamento del CAM señala algo similar. Entonces no prevé requisitos específicos. En cuanto a la ley arbitral mexicana, el título cuarto del libro quinto, nuestra ley arbitral, tampoco establece requisitos específicos que deba considerar ni el árbitro ni los jueces, ¿no? Sí se prevé la posibilidad de que requieran una garantía por la medida y cuestiones así, pero no viene un catálogo de requisitos. En México, típicamente lo que sucede cuando se le solicitan a un juez las medidas es que utilizan las reglas previstas en el Código Federal de Procedimientos Civiles, ¿no? Entonces, que básicamente esos requisitos serían tres. La apariencia del buen derecho, ¿no? Este examen preliminar que hace el juez de si hay posibilidades razonables de que la parte gane la disputa en el fondo. Segundo, peligro en la demora o urgencia, exista realmente una urgencia de que si no se dicta la medida, se va a ocasionar un daño grave o irreparable a la parte. Y por último, el tema de la garantía, ¿no? Que se pueda solicitar una garantía. Eso es para el caso de México. Sin embargo, lo que sí es interesante es que la ley modelo UNCITRAL, con sus reformas del 2006, sí adicionó requisitos específicos para el dictado de las medidas cautelares. El artículo 17A de la ley modelo sí prevé, primero, el tema de la apariencia del buen derecho, ¿no? que haya una posibilidad razonable de que la parte que pide la medida prevalezca en el fondo. Y las otras dos
otros dos requisitos que prevé es, uno, la urgencia, que de no otorgarse la medida se causa un daño irreparable, pero además la ley modelo exige una ponderación, que con la medida no se causa un daño mayor a la contraparte que el que sufriría la parte que lo pide sin la medida, ¿no? Entonces, depende de la jurisdicción, pero esos serían los casos de México y de la ley modelo UNCITRAL con sus enmiendas del 2006. Ahora, respecto a tu segunda pregunta de si me permites, antes de que pasemos a la segunda pregunta, porque me llama la atención lo que comentas. Según tu apreciación y en la práctica, ¿cuál ha sido el estándar, digamos, de apreciación de los jueces o de los árbitros? ¿Cuáles han sido más flexibles o menos flexibles con estos requisitos que tú mencionas? Y si se han incorporado en la práctica también estas últimas regulaciones de la ley modelo. Yo sé que en México el Código de Comercio es el que marca el régimen arbitral y tal, pero bueno, la práctica siempre va avanzando, ¿no? Si ha habido algún cambio respecto a eso. Y ahora sí, después puedes pasar a la siguiente pregunta. Disculpa que te haya interrumpido. No, claro. En lo general, mi apreciación personal es que los árbitros típicamente son un poco más flexibles en cuanto al cumplimiento de estos requisitos que los jueces. Sin embargo, también diría que los jueces cada vez están más al tanto que el artículo aplicable, el artículo 1478, establece que tienen plena discreción, ¿no? Y es común que los citen en sus sentencias. Entonces, creo que se han ido flexibilizando los jueces, sin embargo, creo que en mi experiencia los árbitros definitivamente siguen siendo más flexibles en cuanto a estos requisitos. Adicionalmente, porque la ley mexicana, el único requisito expreso que tiene es que las medidas cautelares tienen que ser respecto del objeto de la disputa, ¿no? Pero no tienen un catálogo específico de apariencia del buen derecho, peligro en la demora, etc. En la práctica no me parece que se hayan adoptado los requisitos de la ley modelo. Sí se han adoptado, pero no por esa razón, ¿no? Los requisitos de apariencia del buen derecho o peligro en la demora son comunes en derecho mexicano, son los que se solicitan para medidas cautelares ordinarias, y por esa razón sí los utilizan los jueces, pero no porque estén en la ley modelo. Ese es mi particular punto de vista. Y ahora sí, respecto a tu segunda pregunta de si se pueden solicitar simultáneamente a un juez y a un árbitro, mi primera respuesta sería que esto sería raro que sucediera, pero no existe una prohibición de hacerlo y pueden existir circunstancias en las que se justifica, ¿no? Puede existir, por ejemplo, una medida cautelar que requiere una ejecución coercitiva inmediata, un embargo o congelar cuentas bancarias, etcétera. Lo que tendría sentido que se lo pida uno a un juez. Y además queremos pedir una medida cautelar para mantener la situación de hecho existente y que una parte se abstenga de realizar ciertas conductas, ¿no? Que esa se pudiera solicitar a un tribunal arbitral sin problema. Entonces, sí, yo considero que sí se pudieran hacer simultáneas. Ahora, no creo que sea un tema común. Y desde luego, pues, la misma medida en dos sedes, eso sí considero que ya no sería procedente, ¿no? Gracias por tu abundante y amplia respuesta, Eduardo. Paola, eso es algo que Eduardo también mencionó. Eduardo ha ido rompiendo, ha ido rompiendo y marcando el camino. Así que esto es algo que él había mencionado anteriormente y me gustaría que tú abordaras un poco sobre este tema. ¿Puede un tribunal arbitral o un juez dictar medidas ex parte? Y si puede, según tu apreciación, ¿cuáles serían los retos y los desafíos en esta circunstancia? Además, también me gustaría preguntarte, en ese mismo orden de ideas, ¿qué pueden hacer las partes si un tribunal arbitral dicta una medida cautelar y la parte en contra de quien fue dictada la medida no cumple con la misma de forma voluntaria? Muchas gracias, Fabián. Me gustaría primero hacer un comentario relacionado con la respuesta de Eduardo, o más bien con la pregunta que le hicieron a Eduardo, en relación con la presentación de solicitudes de medidas cautelares tanto frente a un juez versus con un árbitro. Así como lo menciona Eduardo, estoy de acuerdo, se puede hacer, de que se puede, se puede. Creo que no estaría bien visto que se hiciera simultáneo.
pero dependiendo de la estrategia, mi apreciación sería que dependiendo de la estrategia de cada caso, ¿no? Pero lo que sí creo que se tendría que considerar también es, como bien dijo Eduardo, cuál es el efecto que se busca. O sea, qué tan factible es que la solicitud la emita un juez versus que la pueda emitir el árbitro, y la temporalidad, si existe o no un procedimiento de árbitro de emergencia previsto en el reglamento, etcétera. En ese sentido, pues creo que sí se puede. No lo he hecho, no lo he visto, y mi apreciación sería que no estuviera bien visto el solicitarlas simultáneamente. Además de que pudiera ser una defensa que pudiera presentar la contraparte en caso de que ya se solicitó en un foro, si es la misma, si es exactamente la misma medida cautelar en ambos foros. Y bueno, en relación con tu pregunta, no, antes de pasar, vi que Luis había levantado la mano también en relación con lo que estaba comentando Eduardo. No sé si también quiera comentar algo al respecto. Adelante, Luis. Yo no logro ver cuando levantas la mano, pero qué bueno que Paola me está auxiliando en eso. Adelante. Cuidado, muchas gracias, Paola. Sí, nada más quisiera hacer un matiz a la respuesta de Eduardo, con la que estoy totalmente de acuerdo, por supuesto con la de Paola también. O sea, quitando los requisitos formales para con quién vamos, ¿no? Si un juez o con un árbitro. O sea, los requisitos sustanciales, ¿no? Y cuál es la naturaleza de la medida que se está pidiendo. Y aquí hay una cosa que, o sea, Eduardo se refirió a ello, ¿no? La urgencia, o sea, la apariencia de buen derecho y la jurisdicción del árbitro lo quitamos, y está la urgencia. Y entonces está el tema del daño irreparable, y sí dijo, ¿no? Que también está la balanza de probabilidades. Desde mi punto de vista, estas no aplican, o sea, no aplican al mismo tiempo. Yo creo que una de las maneras de justificar la urgencia es, ¿me vas a causar un daño irreparable? O cualquier situación que venga me va a causar un daño mayor que a la otra parte. Entonces, no me ha tocado un caso donde esto se presente. Sí me han tocado muchas solicitudes de medidas cautelares donde la urgencia no está, digamos, perfectamente acreditada. Pero creo que ahí es un matiz muy importante. O sea, ¿qué es lo que se está pidiendo? ¿Que se proteja una circunstancia que va a ser irreparable? ¿O que, como yo tengo la apariencia de buen derecho y probablemente ganaré, te daré la caución, la garantía, etcétera, pero otórgame la medida, porque esto me va a repercutir en menos daño que si nos esperamos y no me lo otorgan, ¿no? Entonces, solamente un matiz en esto del daño irreparable y el test de balance of convenience o proporcionalidad, como se le llama en derecho civil. Paola. Sí, gracias, Fabián. Bueno, en respuesta a tu pregunta, la pregunta, si bien recuerdo, era si se puede iniciar o solicitar la medida ex parte, ¿no? Sin la intervención de la audiencia de la contraparte. Sí, y si identificas algunos desafíos o complicaciones que puedan darse en esa situación. De acuerdo. Bueno, en principio, el procedimiento previsto en el Código de Comercio para la emisión de medidas cautelares por un juez en auxilio al arbitraje prevé un juicio como tal, que contempla todas las etapas procesales y que contempla que exista la intervención de la contraparte en ese procedimiento. En ese sentido, en la práctica se ha creado una estrategia de litigio en la que se argumenta o se puede generar lo que se ha llamado la medida de la medida. Es decir, se le solicita al juez, en lo que resuelves del fondo de la solicitud que te estoy haciendo, es decir, en lo que resuelves, si me concedes o no la solicitud de la medida cautelar, que trata de estas medidas, te pido, juez, que me emitas estas otras medidas para que protejas tal cual el fondo de litigio que tenemos en este caso de las medidas cautelares. Entonces se llama la medida de la medida. En esa estrategia de litigio no siempre vuela o no siempre es procedente, pero en los casos en que es procedente se ha logrado que se lleve a cabo de forma ex parte. Esa misma estrategia de litigio pudiera aplicarse dependiendo de cada reglamento arbitral en un procedimiento arbitral. Por ejemplo, pero tendría que no estar prohibido por el reglamento. Y como yo lo veo, pues me preguntabas cuáles eran como los efectos negativos o positivos.
Pues el positivo, en caso, depende también de qué parte estés. Obviamente, si eres la parte que está solicitando la medida, sería positivo que se emitiera sin que se llamara a la contraparte, ya sea porque va a ser más rápido la emisión de las medidas y por lo tanto la urgencia se atendería de una manera más inmediata. O en segundo lugar, pudiera entenderse el riesgo, pudiera ser que se estuviera de alguna manera afectando la resolución de fondo, sin haberse dado antes audiencia a la contraparte. O sea, que la otra parte pudiera intervenir y hacer valer sus derechos. ¿O alguna vulneración a los derechos de las partes? Bueno, a la parte que no participa. Pues solo si realmente fue mal otorgada. Yo creería que dependiendo de cómo se otorgó esa medida provisional, pudiera, por ejemplo, mi interpretación sería, si la medida se otorgó de forma tal que sí afecta a la emisión o sí prejuzga la emisión de las medidas finales, o en su caso, sí prejuzga el fondo de la disputa, si pudiera ahí existir un daño a los derechos de la parte que no participó. Gracias, Paola. Eduardo, a ti sí te he visto. Sí, nada más coincido con Paola en el tema de que el juicio parece ser que requiere de todo un juicio con contestación, pruebas, alegatos para poder decidir sobre las medidas. Sin embargo, solo les quería compartir dos precedentes o criterios que parecen indicar que sí pueden ser ex parte. Hay una jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte que habla de medidas cautelares en general, no específico de arbitraje, pero señala que al no ser actos privativos, no rige la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, ¿no? Entonces, por lo tanto, no habría violación a los derechos fundamentales de las partes. Y el segundo, este es un criterio aislado, no es jurisprudencia, es de un colegiado de Jalisco, no recuerdo cuál colegiado, pero tomando esa jurisprudencia del Pleno, lo aplica a específicamente las medidas cautelares en arbitraje y establece que sí se pueden declarar ex parte, aun cuando el título cuarto del libro quinto del Código de Comercio no lo prevé, de nuevo porque no son actos privativos, y además menciona que es para garantizar la eficacia de las medidas. Si te esperas a todo el juicio, se perdería esa eficacia. Y ya, era lo único que quería complementar. Es del segundo colegiado de la 10ª época. Oye, Eduardo, y una pregunta. ¿En eso se refiere a la medida de la medida o se refiere a la medida como definitiva? No lo aclara como tal la tesis, me parece que se refiere a la medida definitiva, o sea, que se declare la misma medida de forma provisional en el auto admisorio y que eventualmente se confirme esa medida en la sentencia definitiva. Gracias por esa participación, Eduardo, que siempre vas, como te digo, abriendo camino en la discusión. Muy acertado. Luis, una pregunta muy puntual. ¿Tienen los árbitros competencia para modificar una medida cautelar que ha sido dictada previamente por un juez? Es sin duda una pregunta muy puntual, pero la respuesta para nada es puntual. Creo que esta pregunta... Somos abogados, Luis. Así es. La respuesta correcta a esta pregunta, como todas las preguntas jurídicas, es depende, ¿no? Y, o sea, recojo lo que acaban de decir mis companelistas. O sea, hay un procedimiento, se puede modificar el procedimiento, sí. Habló Eduardo hace un momento de lo que dice el artículo 17 también de la ley modelo, donde se regula mucho más de lo que está en nuestro Código de Comercio, el tema de las medidas cautelares. Hay muchas consideraciones. A mí la que más me llama es que, de acuerdo con el procedimiento previsto para la emisión de una medida cautelar por un juez, al que Paola se acaba de referir hace un momento, no prevé en ninguna parte de las cuestiones procesales que esto pueda ser revocado por un juez. Y cuando hablamos del título cuarto del libro quinto, no hay una disposición expresa que diga que tiene la competencia para revocar las disposiciones que haya tomado un juez de manera precautoria. Entonces, por un lado yo diría, ¿de quién es la competencia de revocar una medida cautelar emitida por un juez? ¿No? De acuerdo a lo que tenemos ahí directamente, me parece que no es del árbitro. Ahora, hay que ver qué tipo de medida, porque hay medidas que naturalmente van a llegar a su fin
hay medidas que no van a llegar a su fin, hay medidas que garantizan los costos en el procedimiento o el pago de un laudo favorable, etc. Esas muy probablemente en el momento de la resolución o quedan sin efectos o se modifican o se ejecutan. El Código de Comercio en alguna parte dice que que cuando haya una modificación a una medida cautelar emitida por un juez, las partes deben de inmediato notificárselo al juez. ¿Quién podría hacer la modificación si no es el árbitro? Entonces, ahí hay que ver distintos escenarios. O sea, ya vimos el de la competencia directa, donde a mí me parece que depende de qué tipo de medida y en qué momento del procedimiento. Ahora, si decimos, digamos, en una etapa, digamos, inicial del arbitraje, ¿no? Para una ampliación de demanda, una réplica, además, donde hay una situación nueva, de hecho, y entonces las partes le pueden pedir al tribunal arbitral que modifique, pero para más la medida, o sea, básicamente el argumento sería, tú ya juzgaste que procede la medida cautelar, y entonces, por favor, súmale un poco más porque hay nuevos hechos que me llevan a pensar que se me va a causar más daño. O sea, por ejemplo, el que se congelen ciertas cuentas o una cosa así, ¿no? Entonces, ¿esto pues lo podría hacer? Pues parecería que sí. ¿Lo está modificando directamente? Sí, pero no está yendo en contra de la naturaleza. Ahora, hay medidas, por ejemplo, que creo que un poco más adelante nos referiremos a ello, pero hay medidas donde, y esto es relativamente común en México, donde la medida cautelar le pide al tribunal, le pide a la institución, o le pide a la otra parte que se detenga el procedimiento arbitral. Y entonces, en el momento en el que el tribunal recibe la medida cautelar, notificada por una parte o por notificación de otra medida, tiene ahí que decidir si le hace caso a la medida cautelar. Si no le hace caso y continúa el procedimiento, se está considerando que se está quedando sin efecto, se está considerando que la medida fue modificada, es una cuestión práctica. A mí me parece, de nuevo, nada más para cerrar la idea, a mí me parece que no tiene la facultad explícita de modificar la medida cautelar emitida por un juez, por una materia de competencia y por una materia de procedimiento. La otra es que la competencia para resolver la disputa y todo lo que tenga que ver con la disputa en su momento cambia al árbitro, quien tiene la competencia para resolverlo todo en virtud del acuerdo arbitral, en virtud de la ley de la sede y del reglamento, ahora tiene ciertas facultades, poderes y competencia. Entonces, ¿se podría argumentar desde ese punto de vista que lo puede modificar porque ahora ya depende de él? Creo que se puede hacer. ¿Que el árbitro lo vaya a hacer? Probablemente. Pero lo que sí es que en el momento en el que esa modificación llegue de vuelta al juez, el juez no tiene por qué seguirlo. Y el juez podría pedir la ejecución, ¿no? Y esto sí está perfectamente previsto en el Código de Comercio. Entonces, me parece que es un tema truculento. Yo, la verdad, gravito hacia que no. Siento que hay posibilidad de que haya éxito, pero al final de cuentas, digamos que no pondría mis manos al fuego por decir que el árbitro puede modificar una medida cautelar emitida por un juez. Ahora, el comportamiento no sería tan flexible como nos apuntaba, por ejemplo, Eduardo. Y hablaste de ejecución. Me parece que Paola habló un poco sobre eso, pero ¿qué valoración haces sobre Mariana eso? Vargas levantó la mano. A lo mejor tiene un comentario que hacernos. Perdón. Mariana. Hola, mucho gusto a todos. Felicidades, ha estado excepcional. Tenía una pregunta para Luis ahorita que tocaba el tema de la modificación de medidas cautelares. Y creo que también va muy apegado al caso que escribiste, en el que se otorgaba una medida cautelar de suspensión del procedimiento y no se fijaba una garantía. Entonces, era muy conspicuo que no se fijara una garantía en ese tipo de medida cautelar. Ahora, sobre medidas cautelares en donde no se fija garantía, ¿el árbitro ahí sí pudiera entrar? Antes de contestar, Fabián, ¿nos quedamos con esta pregunta y la respondemos ahora o la dejamos para el final? Adelante, adelante. Ok. Ahí, fíjate que el origen de esa medida cautelar no es tanto el análisis de esas consideraciones. El origen de esa medida cautelar, junto con la otra que se había emitido en Malasia, digo, para los que no conozcan este tema, se trata de un caso ficticio de un MUT,
Y en algún momento las partes, justamente cuando ya está constituido el tribunal arbitral, con reglas CAM, en vez de pedirle al tribunal arbitral la emisión de ciertas medidas, cada uno regresa a su jurisdicción. O sea, hay un mexicano, se queda en México y le pide al juez mexicano la emisión de una medida cautelar, y el otro va de vuelta a Malasia y le pide a un juez de Malasia que emita una medida cautelar. Ahí la cuestión es que México y Malasia adoptaron la ley modelo y tienen esta provisión donde dice que el juez mexicano puede emitir una medida cautelar aunque el procedimiento no sea en México, y el juez de Malasia puede emitir una medida cautelar aunque el procedimiento no sea en Malasia. Entonces, en principio las dos medidas son pues, válidas de acuerdo a su lex arbitrio. Ahora, esa medida nace de un caso de un colega mexicano que no sé si está hoy aquí en el foro, no lo he visto, tal vez esté por aquí y nos pueda platicar él si quiere de su caso, donde básicamente se le amenazó casi penalmente que si no detenía el procedimiento arbitral se le iba a arrestar y una serie de cosas. Y entonces en ese momento el árbitro se ve enfrentado con una disposición de un juez que dice detén el procedimiento arbitral. Y ahí entra el competence, o sea, era una cuestión de competencia, decía que no tenía la competencia para entrar a ese caso. Y entonces este árbitro lo que dice es, a ver, espérame, yo decido sobre mi propia competencia, esta medida está mal otorgada, y había, o sea, digamos ahí, creo que se pensaba que había un poco de chanchullo, no sé, esos ya no son hechos que yo conozca, pero lo que dice el tribunal es, yo estoy consciente, bueno, lo que dijo el árbitro, yo estoy consciente de que esta medida está mal otorgada, le toca a las partes irla a pelear, tal vez como amicus curiae y el árbitro, o sea, le toca a una de las partes irla a pelear, pero por lo pronto yo no voy a detener el procedimiento. Entonces no era tanto de que si había caución o no había caución, sino que al final de cuentas lo que había que darse cuenta es que una medida estaba perfectamente mal otorgada, porque además ni siquiera estaba dirigida al tribunal, sino estaba dirigida al centro administrador para que dejara de administrar el caso, lo cual en realidad no detenía el procedimiento. Y por otro lado, la medida de Malasia generaba este tema de un posible conflicto de interés con la selección de uno de los árbitros, porque había un tercero fondeador detrás de una de las partes. Entonces, esas dos medidas eran para que los participantes estudiaran qué hacer frente a una medida mal hecha y qué le tienes que decir al tribunal cuando hay una medida que dice detente. O sea, esa era la intención. Y por el otro lado, analizar qué se tiene que hacer cuando hay algo que parece, o sea, internacional, una medida internacional donde las cuentas sí estaban en Malasia. Y dice, bueno, pues yo ya te quité tu dinero, bueno, ¿y cómo la voy y la peleo si esto está en Malasia, no? Entonces me tengo que esperar hasta la resolución del caso para poder ir y pedir que se libere la medida cautelar que se me emitió de una manera chusca, o voy y la peleo en este momento. Entonces, esos eran los puntos que confluían. No era tanto un tema de procedimiento, o sea, había caución atrás, sino la intención era que los participantes literalmente pudieran en el futuro, en la práctica, resolver un caso donde llega una medida cautelar que te deja frío, por no decir otra cosa. No sé si eso contesta tu pregunta, Mariana. Muchas gracias, Luis. Sí, en parte, más que nada es el tema de que es muy conspicuo la falta de garantías fijadas en esas medidas cautelares. Entonces, si no se pronunció el juez sobre eso, ¿qué puede hacer el árbitro? Si puede fijar cierto tipo de garantías, decirles, a ver, ¿cuál sería, por ejemplo, los pasos a seguir que tú verías ahí en ese aspecto? O sea, ahorita ya que pasó el concurso ya puedo hablar libremente de eso. O sea, esa medida estaba perfectamente mal hecha. O sea, y salvo, digo, no quiero echarle tierra a nadie, ¿no? Pero esa medida se redactó siguiendo una medida cautelar que recibió el CAM, que estaba igual de mal redactada. Y no había caución, no había garantía, no se hablaba de las razones por las cuales se detenía el procedimiento, y entonces ahí las partes tenían pues, que ver qué hacían, ¿no? Si lo quieres ver como en el terreno de lo más real, pues la parte de Malasia tenía que conseguir una medida para tratar de pelearla en la jurisdicción estatal. Ahora, ahí el tema es que el tiempo jugaba a favor de una de las partes, y por eso estaba esa medida ahí. Porque lo que le convenía al mexicano es decir, pues yo me espero tantito, tú ve y peleala, haz lo que quieras, a mí no me importa, entre más tiempo pase, más dinero me debes.
Bueno, y también jugaba con el tema anterior, ¿no? Del reconocimiento del laudo emitido en cheta. Gracias Luis y gracias Mariana por tu pregunta y para no perder el ímpetu de las preguntas, estaba viendo un poco las que ya han hecho y la verdad es que vamos a tener un buen debate al final de esta sesión. Así que si gustan vamos a pasar a los últimos dos temas para reflexionar brevemente sobre ellos. Me parece que son más reflexivos. Eduardo, a ti me gustaría escuchar de tu apreciación un poco sobre lo que estaban conversando ahora, porque recientemente hemos visto que existen casos donde se tienden a dictar medidas que parecieran antiarbitraje, esas medidas que suspenden el procedimiento arbitral o impiden iniciarlo. ¿Cuál es tu apreciación al respecto? Y luego pues vamos con Luis y Paola con una última reflexión. Claro, gracias, Fabián. Pues precisamente este tipo de medidas son justo las que estaban comentando ahorita Mariana y Luis Alberto. Ese era el tema del concurso. Y lo primero que diría es, como dije al principio, las medidas que se pueden dictar pues depende de la ley, ¿no? Este tipo de anti-suit injunctions son permitidas en Estados Unidos, en Reino Unido, y digo, no soy abogado estadounidense, pero probablemente en esas jurisdicciones sean válidas, ¿no? Pero en la mayoría de los países de derecho civil y definitivamente en México no existe regulación de este tipo de medidas cautelares o anti-suit injunctions, como le llaman en el derecho común. Al no estar reguladas en derecho mexicano, me parece que no existe una forma lícita de que se dicten, o no, por lo menos no como se han dictado hasta ahora. Por varias razones. Me parece que son contrarias a muchos principios establecidos en nuestra ley arbitral. El primero es que es contrario, ni siquiera es un principio arbitral, es el pacta sunt servanda, ¿no? Las partes acordaron acudir a arbitraje, acordaron que esa es la jurisdicción para resolver la disputa, y posteriormente una de las partes está faltando a su palabra, ¿no? Ordenando que se suspenda, que no se puede iniciar un arbitraje precisamente para resolver la disputa. Entonces, en primer lugar, creo que es contrario a ello. Segundo, es contrario al principio de competence, porque le impide al árbitro ser el primer juez de su jurisdicción. Entonces, al no poder el árbitro decidir si puede continuar o no el procedimiento porque tiene una decisión externa, también se estaría facultando ese principio del arbitraje. Y por último, también pudiera ser contrario al artículo 1421 del Código de Comercio, el principio de mínima intervención judicial, ¿no? La intervención judicial es siempre en auxilio o en apoyo al arbitraje. Y si tenemos una medida para suspender o evitar que inicie un arbitraje, eso, al menos en principio, parece claro que no es en apoyo, sino en detrimento del arbitraje. Entonces, ese sería mi primer comentario, que me parece que no existe forma de que sean lícitamente otorgadas. Y de hecho, hay un criterio reciente, más o menos reciente, debe tener año y medio, del 15º Tribunal Colegiado, que es de suspensión en el amparo, pero establece que procede la suspensión provisional en un amparo cuando exista una medida cautelar que restringe el derecho fundamental de acceso a la justicia, ¿no? Y pudiera hacerse el caso, no hablo específicamente de una medida antiarbitraje, era otro tema, pero pudiera hacerse el caso de que, por lo tanto, también pudiera uno promover un amparo en contra de estas medidas y al menos se otorgaría la suspensión e idealmente se ganaría eventualmente el juicio. Esos serían mis comentarios sobre este tipo de medidas. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. La verdad es que pasa por un respeto irrestricto al principio de pacta sunt servanda. Última reflexión. Paola, claro. Y Luis. Gracias. Muchas gracias. No, nada más quería agregar que a mi apreciación y mi interpretación del Código de Comercio, específicamente del 1421, es que la intervención del juez o de un juez en un arbitraje, en respecto de un arbitraje, es excepcional. O sea, en realidad no es la regla, sino la excepción. Y esa excepción, como bien mencionó Eduardo, tendría que ser únicamente en auxilio al arbitraje. Además del pacta sunt servanda, mi interpretación es que se violentarían, por ejemplo, también el principio de competence o la obligación del juez de remitir arbitraje. O sea, existen distintas obligaciones y principios, además de los ya mencionados, que se verían violentados, por lo menos en el orden mexicano, o sea, bajo la legislación mexicana.
Luis. También un matiz solamente lo que acaban de decir Paola y Eduardo. Yo tampoco soy abogado estadounidense, pero, o sea, sí conozco este galimatías que hay con el Federal Arbitration Act, como dije hace un momento, y el tema de la legislación estatal, ¿no? Entonces, no les podría decir a ciencia cierta, pero lo que sé es que en Estados Unidos y en otros sistemas de derecho común, no solo Estados Unidos, el principio competence no es pleno, no es puro como es en derecho civil o en México. Entonces, la validez de una cláusula arbitral o un acuerdo arbitral sí se pide primero ante un juez. Y entonces, en Estados Unidos, los jueces americanos tienen muy marcado esto del stay and refer. O sea, detén el procedimiento y refiérelo al arbitraje. Pero una vez que has considerado que la cláusula arbitral es vinculante. O sea, si hay algún tema con la cláusula, se debe de ver ante un juez primero. México no. Por eso no tiene tan desarrollado. Bueno, Paola hizo una presentación de esto hace poco. Sé que ella sabe mucho más que yo. Pero en México, esto de stay and refer no es necesariamente aplicable inmediatamente, aunque ha habido cambios de jurisprudencia y hay nuevas políticas, pero digamos que tradicionalmente un juez mexicano no simplemente dice, espérame, yo no soy competente, por favor vete a arbitraje, sino que la otra parte contesta y no hace una objeción en el primer momento en el que tiene que contestar. Se considera que las partes han renunciado a su derecho o a su renuncia a la jurisdicción estatal y procede el juicio, ¿no? Ahora, nada más una pequeña nota, Mariana, regresando al tema del caso del MUD México, es que en ese particular caso no quería yo que nadie se metiera a lo que le vas a decir al juez. Yo quería que le dijeran al árbitro un chorro de cosas, ¿no? Pero a mí no me servía de nada tener una práctica sobre las excepciones procesales que se pueden presentar en un juicio especial de JETCA, como se llama, el juicio especial de arbitraje y transacciones comerciales, ¿no? Etcétera. Entonces, no me interesaba, ese no era el punto del caso, ¿no? Lo que me interesaba es decir, ok, ya que el caso está en arbitraje, ¿qué le dices a un árbitro cuando hay una medida? Esto, de nuevo, por hacer el matiz, hay distintas, digamos, tradiciones y en distintas jurisdicciones se va a tratar de manera distinta, pero a mí me parece que esta práctica de tener las medidas ante arbitraje, a mí me rompe el corazón, la verdad. Además, si me permites, Fabián, quería comentar respecto del caso de Luis, que bastante, Sí. la gente que tenga la oportunidad, si es que les interesa, es un caso muy interesante. Y de hecho entiendo que hay un video de Luis King explicando bien cómo funciona el arbitraje, si tienen tiempo, o sea, cómo funciona específicamente ese caso y las matices del caso, está bastante interesante. Pero en adición a lo que estaba mencionando Luis, a mí me parece que no procedería en la solicitud, más bien que un árbitro no tendría la competencia de modificar una orden o una medida cautelar emitida por un juez. Esa sería mi interpretación, al menos durante la sustanciación del arbitraje. Probablemente sí pueda hacerlo al final con la emisión del laudo y sería distinto el supuesto, pero durante la sustanciación del arbitraje, lo que creo que sería posible sería más bien solicitar al árbitro que emita medidas cautelares tendientes a evitar que se emitan o se continúen emitiendo o cumpliendo o solicitando ese tipo de medidas anti-arbitraje. Es decir, que sea más bien una medida de alguna manera anti-arbitraje. Gracias, Faba. Le quiero dar fe del caso de Luis. Muy bueno. Yo tuve la oportunidad de ser árbitro en el MUD, así que te has hecho famoso, Luis. Una última reflexión, y ya aquí es un poco más en el ámbito del derecho internacional y del arbitraje internacional en sí, y la figura del árbitro de emergencia. Con esto cerramos y vamos a dar paso a las preguntas y respuestas de los participantes. El árbitro de emergencia, ¿cuáles consideran ustedes que son las lecciones aprendidas respecto a esta figura? ¿Piensan que es posible implementar este sistema o esas lecciones en nuestras jurisdicciones? No sé si alguien quiere levantar el guante en particular o hacemos alguna designación. Paola. En principio, la verdad es que no
tendría una reflexión de implementarlo tal cual en la legislación mexicana, o sea, implementarlo en la ley arbitral mexicana, pero lo que sí me podría llevar como aprendizaje de este modelo de procedimiento de alguna manera como más expedito para la emisión de este tipo de medidas es más bien en relación con quien participa, con la figura del árbitro, o sea, con la participación del árbitro como tal. Y es más bien un aprendizaje en relación con cuándo sí aceptar una nominación como árbitro de emergencia y cuándo no. Que más bien, o sea, como me ha tocado en realidad un solo arbitraje en el que hemos solicitado la medida de emergencia a un árbitro de emergencia, y en realidad es un arbitraje que sí se va bastante rápido, que requiere de que el tiempo del árbitro sea dedicado casi al 100% durante 2 semanas en ese específico caso. Entonces, yo lo que me llevaría es que si yo fuera algún momento nominada como árbitro en un procedimiento de arbitraje de emergencia, solamente tomaría el caso si estoy segurísima que le puedo dedicar mis 24/7 por 2 semanas. Sí, muy válido tu comentario. De hecho, puedes revisar esos laudos del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo. Por lo menos ha habido algunos 10 arbitrajes de emergencia en materia de inversiones, varios contra Moldavia, y 5 de esos laudos están públicos. Y tienes toda la razón, justo eso estaba pensando. Tienes que estar dedicado a ese caso porque realmente en esa situación es todavía más apremiante, ¿no? Por el tema de los estados y del derecho aplicable, que en este caso sería el tratado. Luis, parece que tienes una intervención. Sí, muchísimas gracias, Fabián. Yo segundo todo lo que acaba de decir Paola. Creo que es una responsabilidad gigantesca para el árbitro. Y digo, los laudos, diferentes procedimientos tienen diferentes tiempos, pero se emite de 7 a 10 días o 15 días, dependiendo de la complejidad, y además pues es caro y generalmente son cuestiones complejas. O sea, creo que ahí hay un autorreconocimiento de la capacidad, pero también de la capacidad de tiempo, ¿no? Y disponibilidad de una persona para hacer eso. Ahora, yo sí tengo un punto de vista sobre la adopción o no de estas medidas. Yo creo que filosóficamente el tener más herramientas, el tener más alternativas es bueno. Si bien no me gusta que en México tenemos ley sobre ley sobre ley sobre ley sobre un chorro de cosas, eso no me encanta, pero creo que es un instrumento internacional que se está utilizando, que cobra relevancia al ver que en muchos casos ha funcionado muy bien y que México no se debe de quedar atrás. O sea, debe ser algo que los organismos mexicanos del cambio lo tienen regulado y debe de tener una, digamos, cabida también en la legislación cuando se requiera que la legislación hable de esto, ¿no? Entonces, a mí sí me parece que debe ser algo que se debe de ofrecer, digamos, como parte de la resolución de disputas. Pero también diría, pues hay que caminar hacia otros medios alternativos, ¿no? O sea, no estoy diciendo solamente el arbitraje de emergencia, pero eso de la conciliación, por favor, nadie lo toca, no. O sea, creo que entre más opciones, mejor. Y entre mejor estén reconocidas en el derecho mexicano, o sea, que vean su reflejo, digamos, en disposiciones mandatorias o legales mexicanas, creo que mejor. Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo y como abogado hondureño yo abogaría que mi legislación pues se incorporara a esta figura porque como les comentaba, en nuestro caso todo es por procedimiento judicial ordinario y bueno, con el tema, tú mismo lo decías, con el tema de la pandemia es complicado. Necesitas a Dios y después de Dios necesitas ayuda porque sí realmente es complicado. Pasemos entonces, si quieren, salvo que Eduardo tenga algún... Perfecto, pasemos a las preguntas y respuestas, tenemos varias. No sé, Juan, ¿cómo estamos con el tiempo? Bien, sí, nos quedan unos 10 minutos alrededor. Podemos empezar con algunas preguntas, vamos viendo cómo se desarrolla. Y si en algún punto nos da la media, los que deseen pueden quedarse y podemos seguir agotando las respuestas. Muy bien. Bueno, tenemos aquí, voy a plantear la primera pregunta que llegó, que es de Alfredo Montano. ¿Cuáles son los factores para lograr una eficacia de medidas cautelares en caso en México, en el caso de un arbitraje internacional? No está dirigida a nadie en particular, así que quien guste. No sé si tal vez sea probable o posible que la persona que hizo la pregunta lo haga
¿A viva voz? Para que Claro. sí, para que lo explique un poquito más. No sé si tenemos a Alfredo por aquí, si gustaría abrir su micrófono. Sí, buenas noches a todos. ¿Sí me escuchan? Sí, perfectamente, Alfredo. Buenas noches. Ok, mucho gusto. Mi nombre es Alfredo Montano. Soy de Nicaragua, pero en este caso me encuentro en Monterrey por temas de mi doctorado, precisamente en métodos alternos de solución de conflicto. Esta pregunta viene al caso por el tema de que, pues de hecho, mi tesis en el doctorado es sobre medidas cautelares. En este sentido, estoy tocando el tema de las medidas cautelares dictadas en un país distinto en donde se van a solicitar. En este caso, mi pregunta va dirigida más que todo en el, llevas un arbitraje internacional en un país distinto de México, ¿qué factores se involucran para obtener la eficacia al momento de solicitarlas en México? Si bien es cierto, México es un país que tiene adoptada la ley modelo dentro de su código de comercio, sin embargo, al momento de escudriñar, ¿no? Ciertas las legislaciones, se encuentra uno con muchos tropiezos. Entonces la pregunta va más que todo encaminada a ese aspecto. Gracias. Si quieren, yo puedo empezar. Paola, perdón, adelante. Ok. Entiendo que van a un tema de ejecución de una medida que ya fue dictada fuera de México, ¿no? Para empezar, en México existe el juicio especial sobre transacciones comerciales y arbitraje. Es un juicio dedicado expresamente a cuestiones relacionadas con arbitraje. Una de esas cuestiones en las que procede el juicio es precisamente el reconocimiento y ejecución de medidas cautelares. Entonces, si tienes un árbitro de emergencia o un tribunal arbitral que dictó la medida en una sede distinta, acudes a México e inicias este juicio de transacciones comerciales y arbitraje para que un juez mexicano reconozca y ejecute la medida. El procedimiento es mucho más rápido que un juicio ordinario, no hay recursos, los plazos son más cortos y las causales para denegar el reconocimiento de la medida típicamente se aplican las mismas que para denegar el reconocimiento y ejecución de un laudo, ¿no? que son las mismas de la Convención de Nueva York. Entonces, siempre y cuando no se viole ninguna de esas causales, o no se actualice, perdón, ninguna de esas causales, el juez debería de reconocer y ejecutar. Y los requisitos son muy sencillos. Simplemente tienes que exhibir el acuerdo de arbitraje y en este caso el laudo, no sé si sería el laudo final o el laudo parcial interino que dicte el tribunal arbitral y tiene que estar debidamente autenticado. Una vez que cumples con eso, se ejecutaría la medida. Gracias. Alfredo, creo que quedó contestada la pregunta. ¿Sí puedo añadir? Claro que sí, Paola. El artículo 1415 del Código de Comercio establece los supuestos en los que se aplican las disposiciones del código aun cuando el lugar de arbitraje es distinto a México. Y la referencia expresa que hace es al 1424, que es la remisión al arbitraje, 1425, que es la facultad del juez de emitir medidas cautelares, y el 1462 y 63, que son en relación con la ejecución de laudos. En ese sentido, mi interpretación sería que dependiendo de la forma en la que se emitió la medida cautelar. Si la medida cautelar emitida por el tribunal arbitral fuera de México fue emitida en forma de laudo, seguiría el procedimiento que mencionó Eduardo. Si la medida cautelar fue emitida en forma de orden procesal, por mi experiencia sería que sería más complicado la ejecución en México. Y yo también un matiz ahí, yo creo que hay un elemento estratégico ahí, ¿no? También, pues, ¿qué va a hacer la otra parte, no? O sea, ¿tu contraparte lo va a cumplir voluntariamente o va a ser un procedimiento en no acabar? Yo creo que definiría o decidiría el lugar, si en la sede o en mi jurisdicción, o si ante el tribunal, o si lo que sea, basado en a quién tengo enfrente y qué es lo que espero que pase, ¿no? Pero estoy de acuerdo con la respuesta. Creo que no tenía nada más que decir. Gracias, Luis. Sigamos entonces con la pregunta de Eduardo Florio. Un saludo, Eduardo.
hasta Uruguay. Pregunta, ¿qué norma se aplica para ejecutar una medida cautelar dispuesta en otro país, pero cuyos efectos deben ejecutarse en México? La consulta es con respecto al ordenamiento jurídico mexicano. ¿Ejecutable esa medida? Creo que estaba contestada, ¿no? Era básicamente la pregunta anterior, pero formulada de manera distinta. Perfecto. Gracias, Eduardo. Tenemos acá varias preguntas de Galo Márquez. Voy a tomar una de esas preguntas. Dice, ¿cuál es su posición con respecto a considerar las órdenes que decretan las medidas cautelares como si fueran un laudo? Me parece que Paola refirió algo al respecto. ¿Consideran que estas órdenes están dentro del alcance de la Convención de Nueva York? ¿Algún comentario puntual, Paola? Me parece que tú mencionaste algo. ¿Me puedes repetir? La verdad es que me distraje un poquito. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, claro que sí. Dice, ¿cuál es su posición con respecto a considerar las órdenes que decretan las medidas cautelares como si fueran un laudo? ¿Consideran que esas órdenes están dentro del alcance de la Convención de Nueva York? Mi interpretación sería que sí. Sería que mientras cumpla con los requisitos de formalidad del laudo, sí pudieran interpretarse como que se encuentran dentro del alcance de. Claro, y mira, él agrega además, dice, si consideramos que el árbitro de emergencia en efecto es un árbitro, entonces, ¿qué naturaleza tiene la medida cautelar que emita? ¿Le da una orden procesual o un laudo? Bueno, lo que tú decías, ¿no? Un poco lo que tú, en el orden de ideas que tú decías. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Pues yo nomás agregaría que, digo, por ejemplo, el reglamento del ICC prevé que las órdenes que emite el árbitro de emergencia, eso es una orden, no prevé que sea un laudo, ¿no? Pero aunque sí me parece que es objeto de debate todavía, creo que no han existido muchos problemas para ejecutarlos, al menos en México, en la realidad. Aun cuando toman la forma de orden, no me parece identificar un caso en el que no se haya ejecutado porque era una orden y no un laudo. Entonces creo que en la práctica no genera demasiada complicación. Gracias. Creo que tenemos... Hay una de Edgar Martínez que fue antes de Galo. A ver. Sobre porcentajes. Tienes toda la razón. A ver, dice acá, en experiencia de los panelistas, respecto al número de casos en los que han estado involucrados, ¿en qué porcentaje se solicitan medidas cautelares? Desde luego, dependerá del caso, pero ¿qué tan común es su solicitud? Bueno, pues creo que voy en esta, ya fueron Eduardo y Paola. Yo diría que más o menos en un 20% de los casos. Era más o menos en un 20%. Ahora, también referiría aquí que depende mucho de lo que esté pasando en el arbitraje. Creo que hay veces que en un escrito hay una frase que te da a entender ciertas cosas, o en la audiencia un interrogatorio te revela algo, o que por alguna razón, o sea, digo, si nos vamos lejos, ¿no? Podría ser un caso muy grande con cobertura mediática, o casos donde la empresa que es tu contraparte presenta estos reportes de lo que está subido en la bolsa, y te das cuenta que las finanzas van para abajo. Pues en ese momento te pueden hacer la inquietud de presentar una medida cautelar durante el procedimiento por cuestiones que no habías previsto originalmente, ¿no? Entonces yo creo que en cualquier caso, en algún momento existe por ahí la tentación, y bueno, creo que una vez que baja la espuma, pues hay que reconsiderar si sí o no, y creo que solamente por ahí del 20% de los casos se quedan con una solicitud. Gracias, Luis. Quisiera plantear esta última pregunta, podemos cerrar con ella. Este es un tema espinoso que tiene que ver bastante también con el derecho internacional, esa rama casi esotérica del derecho. Y Eduardo habló un poco de esto. Si quieres, Eduardo, tú recoges el guante. Dice, también podría considerarse, de Gabriel Madrigal Holguín, dice, también podría considerarse que las anti-suit injunctions son violatorias a la orden público. Tal vez que se considera que la conducción del proceso es de orden público. Es una pregunta complicada. Para empezar, porque nunca sabemos bien qué significa orden público, ¿no? Pero mi primera impresión, sin haberlo pensado demasiado, es que
orden público es un estándar muy, muy alto, ¿no? Y no estoy seguro de que la facultad del tribunal de conducir el proceso arbitral sea una cuestión de orden público. Distinto será con los jueces, ¿no? Pero la facultad del tribunal de conducir el procedimiento de la forma que considera apropiada no me parece evidente, al menos, que sea una cuestión de orden público y que por lo tanto se viole. Sí considero que esas medidas son ilegales, pero no creo que lleguen al estándar de control del orden público. Aunque de cualquier forma, y supongamos que sí, no estoy seguro de cuál sería la consecuencia, ¿no? Digo, es una medida cautelar dictada por un juez y no se va a revocar o a modificar por ser contra el orden público, sino por ser ilegal o inconstitucional, ¿no? Entonces, incluso siéndolo, tampoco me queda claro que la consecuencia sea derivada del orden público. Sí, gracias. Sí, es que ese es realmente un tema bastante espinoso y lógicamente también, como bien apuntas, las facultades de los tribunales arbitrales están supeditadas a aquellas que las partes les han dado en el acuerdo arbitral. Tenemos una última pregunta. Con este cerramos, que acaba de llegar de Fuentes Tello Valente, Damián Valente Fuentes Tello. ¿Existe un límite para solicitar medidas o es posible solicitar de forma ilimitada, aunque previamente hayan sido negadas? Se refiere evidentemente a las medidas cautelares. Pues, de hecho, lo habíamos comentado un poco Eduardo y yo al respecto. En realidad no hay una prohibición o no está expresamente regulada la cantidad de veces que uno puede solicitar las medidas si es que son negadas. Pero mi experiencia ha sido que en procedimientos judiciales, o sea, medidas judiciales en auxilio al arbitraje, se puede solicitar en más de una ocasión siempre y cuando se demuestre un cambio de circunstancias. Por ejemplo, en la primera solicitud parecía inminente, urgente la emisión de las medidas porque había indicios suficientes para determinar que se iba a ejecutar una carta de crédito. Entonces, el juez decide que no se probó ese elemento y por lo tanto las rechaza, las niega, pero posteriormente ya recibimos una carta de la contraparte en la que nos dice te voy a ejecutar la carta de crédito. Entonces, con ese nuevo hecho pudiéramos regresar con el juez y decir aquí está el elemento de urgencia probado y del inminente daño que voy a sufrir porque ya se va a ejecutar la carta de crédito. En los casos de los árbitros, veo un poco más complicado que si el árbitro, el tribunal arbitral, ya denegó la solicitud. No me ha tocado, no lo he tenido, la verdad es que no ha sido mi experiencia en temas, en medidas arbitrales, pero mi apreciación sería que sería más complicado que un tribunal arbitral más bien conceda una medida cuando ya en un principio o en un primer intento la denegó. Gracias, Paola. ¿Algún comentario adicional de Eduardo o Luis? Perfecto. Bueno, con eso hemos llegado al final de esta conversación. Por mi parte, pues solo quisiera agradecer por la invitación a Juan y a Verónica y a todos los miembros del Comité de Jóvenes Árbitros del Bajío. Ha sido un placer para mí realmente estar aquí conversando con ustedes, aprendiendo también de ustedes y generando este intercambio. Muchas gracias, Juan. Gracias a ustedes, Fabián. Definitivamente un placer escucharlos, un placer aprender de ustedes. Tengo estos anuncios parroquiales que nunca pueden faltar. Se abrió una convocatoria dentro del Comité de Jóvenes Árbitros Bajío, posibles candidatas o candidatos para vicecoordinadores, por lo que si alguno de ustedes puede estar interesado o saben de alguien que pueda estarlo y que desde luego cumpla los requisitos, es decir, que tenga oficinas y que físicamente se encuentre en la zona Bajío y que sea una persona menor de 40 años, por favor no duden en ponerse en contacto con Laurita Altamirano, ¿no? de ICC. También quiero aprovechar la ocasión para informar, vamos a tener otro evento por parte del Comité de Jóvenes Árbitros de Nuevo León con el título La Sede Arbitral, casos internacionales sobre reconocimiento y o denegación de laudos arbitrales. Esta sesión va a ser en español, por favor tomen nota, es el próximo 7 de abril
7 de abril de este año, claro, vía Zoom a las 18:30 horas. Es un evento gratuito y bueno, en los siguientes días ya les circularán en las redes sociales el link para su registro previo. La verdad es que quiero concluir con un comentario de que, bueno, todos los comentarios han sido completamente valiosos y sus aportaciones, por lo que pues, agradecemos toda la participación de ustedes, ponentes, moderador y por supuesto todos y cada uno de ustedes como asistentes. Hay por ahí en el chat una inquietud de mandar sus correos electrónicos. Si los ponentes y moderador me ayudan para tener contacto con alguien que pueda estar interesado, la verdad es que se los agradeceré mucho. Gracias a todos por darse el tiempo de escucharnos. Sabemos que ya excedimos un poquito. Que tengan una feliz tarde de miércoles. Muchas gracias nuevamente a todos y que tengan feliz tarde. Hasta luego. Muchas gracias.